30 de mayo 2026. El 30 lo podemos ver como planeta Tierra junto con Sol. Esto por el orbital 3 y utilizando el 0 como referente al Sol o la totalidad. Bueno, tenemos que son 150 días ya transitados, nos faltan 215 y la diferencia entre estos son 65. Si te fijas, entonces tenemos 5, o sea que la lógica nos está aplicando en cada campo. Pero primero, si fuéramos a ver una nueva creación con un código específico desde el administrador, en este caso 5. Si lo viéramos como en el campo veloz, el 21, el inhumano con lógica, que está aplicando en código para bajar. Y la oportunidad lógica o la frontera administrada, que es aquello que se está realmente presentando como oportunidad para esta experiencia que se está ejecutando. Bueno, seguimos en la vuelta 10, en el cuadrante inhumano, en el paso inhumano. Hoy tenemos al inhumano con el inhumano o el nene en el plano lineal. Y en este caso, como les comentaba, 30 es el planeta Tierra por ser el orbital número 3 y Sol representado por el 0. Pero más que nada es por la posición que ocupa. Si viéramos desde Plutón hacia Mercurio, entonces estaríamos ubicados, creo que en el 7º, si no me equivoco, porque es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ¿no? Entonces es el 9º y nos vamos hacia Tierra, entonces sería Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter. Sí, seríamos como el 7º, que estaría en la banda. Pero de todas maneras, esto nada más nos hace como la referencia en la posición respecto al sistema solar, pero a final de cuentas es como nosotros nos estamos integrando en el planeta. Si tuviéramos que integrarnos en otro planeta, pues tendríamos otra composición, ¿no? O sea, si fuera necesaria la composición o otra expresión. Pero como no estamos en esa ubicación, si estamos en esta, pues estamos de acuerdo a las estructuras espaciotemporales que aplican a esta tercera dimensión. Bueno, tenemos el 150 como un nuevo diseño por ese 15, que ya sabemos que es la ñ, actualizado. ¿Qué se actualizó? Ya sea su conectividad con la nada o con la totalidad. ¿Por qué el nuevo diseño actualizado tendría que conectar con la nada o con la totalidad? Pues por una parte con la nada para hacer espacio, ¿no? Para hacer en esa parte veros el espacio donde va a entrar la novedad. Y con la totalidad para que pueda entrar el recurso, ¿sí? Que es el recurso que va a entrar en ese espacio que ya se hizo. 215 tenemos el inhumano lógico o la administración del humano. ¿Qué código es el que va a buscar expresar en la materialidad? ¿Y de qué se permitiría expresarlo respecto al ambiente actual? Una cosa es el código que va a procesar y otra cosa es cómo lo va a adecuar al ambiente en el que está viviendo. Y eso sí tenemos que tener bien claro, porque a veces al no estar conscientes del código que nos está procesando, volvemos a caer en el ciclo. Y a veces podemos decir, uy, híjole, a lo mejor ya me cambié de casa, cambié de escuela, cambié de amigos, cambié mis relaciones personales y sigo viviendo cosas que ya vivía antes, que a lo mejor he querido cambiar y no las he podido cambiar. Las sigo repitiendo. Y el tema de repetirlo no es que estés como fallando tú, sino más bien que no has observado lo que tenías que observar, ¿sí? No es que sea un fracaso, porque eso tiene como mucha carga simbólica, más bien es el aspecto de, a ver, si no logro ver qué es lo que no ha enroscado, lo que no ha hecho clic, pues cómo quiero pasar al siguiente nivel, ¿sí? O sea, lo sigo repitiendo, pero cómo voy a pasar al siguiente nivel. Entonces sí es bien interesante ponernos a ver, bueno, desde esta perspectiva, que es aquello que se repite que no lo he logrado procesar. Y bueno, la frontera administrada, todas las ocurrencias revisadas para tomarla adecuada al momento. Entonces, cuando hablamos de administrar las ocurrencias, hablamos que se van a presentar todas las opciones en ese parte subatómica disponibles, digamos que como todas las respuestas a la pregunta. Pero ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Porque va a ser todas las respuestas, o sea, todas las posibles respuestas, pero va a haber una que sea no la correcta, la adecuada a lo que tú necesitas. Y esa va a depender mucho del
alcance y límite que tengas en ese momento y donde te ubiques, porque no va a ser lo mismo una respuesta para alguien que está viviendo en esta época que alguien que vivió hace 50 años atrás o alguien que va a vivir 50 años adelante, ¿no? Porque el entorno ya va a haber cambiado y va a haber evolucionado de alguna manera. Entonces, si es como muy concreto el hecho de que cuando estamos activando, accionando o viviendo una experiencia, van a ser con los recursos necesarios para ella. Que a lo mejor nosotros digamos, uy, me faltó, híjole, yo hubiera deseado, me hubiera gustado vivirla de otra forma. Sin embargo, era lo que tenías a tu alcance en ese momento. Y eso también, ser conscientes que si estaba dentro de tu alcance, posiblemente a lo mejor si era algo que te tocaba vivir o algo que no te tocaba vivir y lo estabas tratando de forzar y por eso no se hacía presente. Entonces sí, la lógica, cuando la empezamos a tratar de entender cómo opera, no busquemos como un manual en el cual sea como a rajatabla el significado. Lo que sí va a ser a rajatabla van a ser como las características, como la descripción, como las estructuras que se utilizan para poderlo modular, para poderlo expresar. Eso sí va a ser muy estricto porque son los marcos en los que está creciendo, pero de ahí a que se mantenga estático, que no se actualice, eso no lo vas a ver, porque cada vez va cambiando su rango de espacio, ya sea que haya tenido un éxito en la experiencia o una falla, pero lo más seguro es que haya sido una falla por de tierra, guerra. Entonces, si no te familiarizas con el errar, pues ¿qué haces aquí viviendo esta experiencia? Porque eso es un básico. Desde que llegamos vamos a errar, porque si no, no vamos a poder avanzar al siguiente proceso, porque no tendremos algo con que comparar, ¿sí? ¿Cómo tú sabes que has llegado al punto estable de tu vida? Pues porque ya viviste mucha inestabilidad previamente, sino contra que lo comparas. ¿Cómo puedes decir, este es mi máximo logro en este momento? Entonces, ¿cuántos no logros tuviste en el trayecto? Entonces, todo depende de dónde te ubiques y de dónde estés viendo y cómo cambia la perspectiva según el observador. Porque puede ser la misma situación experimentada por dos personas y cada una va a dar una versión totalmente diferente en los aspectos más importantes, porque va a ser adecuado a su mirada, de acuerdo a su propia verdad, y que su verdad va a ser todo el recorrido que ya hizo. Y bueno, recordemos que nosotros ya estamos cerrando las primeras 11 vueltas de calendaria, que son dedicadas a conocerte, a la autorreferencia, a este particular, cómo va haciendo su interacción con el origen, con el entorno, con el ambiente. Y luego vamos a entrar a las otras 11 vueltas restantes, en las cuales mi interacción con el otro que no soy yo. Y entonces sí, volver a recordar, a ver, yo tengo un límite y un alcance, y la opinión, el comentario, la perspectiva de la otra persona también es válida, porque él tiene su propio límite y alcance y está experimentándolo desde un lugar que no soy yo, ¿sí? Pero hay que ver hasta dónde abarca, porque si ya pasa donde yo tengo que empezar a activarme, entonces sí va a haber un conflicto. Pero yo voy a entender, se está pasando del límite, entonces yo ya no sobre reacciono, sino que ya le puedo buscar la vuelta y saber por aquí dónde me voy a ir, o cómo voy a contactar, o cómo voy a tratar, ¿no? Desde qué punto de vista o desde dónde voy a emitir mis comentarios, ¿sí? Entonces, pues sí, trabajar con la lógica es como muy variante en el aspecto de cada vez como vas obteniendo un significado más profundo y más detallado de las cosas. Y pero su estructura sí es totalmente clara, no hay cosas que queden como en el aire. Si queda como no lo puedo procesar, es porque todavía no lo he terminado de asumir y asimilarlo. Se queda como en un proceso previo de que yo lo pueda emitir. Y bueno, como un ejemplo de esto, estaba yo pensando cómo hacer un ejemplo tangible basándome en lo que yo ya viví, pero dándole otra mirada.
Por ejemplo, cuando estaba en la época de hacer entrevistas para el trabajo, las primeras entrevistas, yo iba pues con el nervio, ¿no? Porque voy a entrevistar y acabas de salir de la universidad, entonces sales con un ideal, ¿no? De que, sí, el trabajo y la profesión y el desarrollo yo voy a hacer y deshacer. Y vas a las entrevistas y empiezas a ver que pues requieren estas cosas, ¿no? Un montón de requisitos y ofrecen ciertas cosas. Y a la hora que te hacen la entrevista, pues te empiezan a hacer preguntas que a lo mejor jamás te habías presentado a ellas en tu día a día, porque no era el campo en el que estabas viviendo, ¿no? El de ser un buscador de empleo. Entonces, pues al principio te sacan de onda y vas contestando conforme va avanzando la entrevista. Pero yo me acuerdo que en una ocasión me mandaron como con 3 o 4 entrevistadores diferentes y dije, bueno, pues voy a ver de qué trata. La primera entrevista sí con miedo, con timidez, con no saber qué va a pasar. La segunda entrevista era como, mira, pues van como la misma línea, están buscando esto, ok, entonces estos son los puntos claves. Ya para la tercera entrevista yo estaba esperando que me entrevistaran y había pues también jóvenes igual que yo, ¿no? Alrededor buscando la entrevista y unos más nerviosos que otros. Entonces yo les decía, oye, no te preocupes, mira, a ver, te van a preguntar esto, todo, como hasta los coacheaba en la entrevista que les iban a dar, o los guiaba de, oye, te pueden preguntar esto, el otro, relájate. Y al final yo entraba a las entrevistas como más tranquila, pero era como iba ganando la experiencia y como iba viendo el entorno. Entonces, yo me voy en perspectiva y digo, sí, claro, las primeras eran de prueba para ver qué era lo que se estaba presentando. Y claro, ante la incertidumbre, pues claro que va a haber como esa duda, pero luego te vas a ir ajustando, porque puedes contestar, ¿no? Ya la siguiente era como, esto se repite, no hay un cambio. Pero si te fijas como que preguntan sobre ciertos temas, entonces ya tomaba atención en esos temas y los demás pues no profundizaba. Y a la otra yo hasta compartía, mira, estos son los temas que te van a preguntar porque estás aplicando el mismo trabajo que yo. Entonces movía esa incertidumbre de una manera a que fuera más claro, de una manera muy inconsciente, porque en ese entonces ni siquiera conocía la lógica y creo que la lógica ni estaba presente. Que debe haber sido como en el, ¿qué será? Pues yo entré a trabajar como en el 2008, debe haber sido como entre el 2007 y 2008, todavía no se hacía presente este desarrollo de lógica y yo no lo conocí hasta 2022, entonces pues menos. Pero sí me da mucha curiosidad de cómo se fue haciendo el desarrollo. Es en un aspecto. Y en otro aspecto de totalmente diferente, que uno dice, es que a lo mejor si hubiera vivido de otra forma, me hubiera ido de esta manera. Y estaba pensando, si yo hubiera tenido un hermano o hermana más grande que yo, a lo mejor hubiera recibido como más acompañamiento, según yo. Porque pues yo soy la primogénita, entonces no hay como esa parte, ¿no? de convivencia, al contrario de como yo procuro a los otros. Pero luego volteé a ver a mi hermana menor y ella es la que le hace como de la mayor a la mediana, entonces también se me hace muy curioso, se ayudan entre ambas, pero se me hace muy curioso ese proceso porque uno pensaría, de acuerdo a lo que se ve, que sería el más grande procura al más chico, y en la realidad es el que tiene el recurso es el que procura, no importa si es la edad, no importa si son parientes o no, el que tiene el recurso es el que procura. Entonces bajo esta estructura o esta información, si el que te da el recurso es la realidad, entonces la realidad es la que me va a procurar las cosas. Entonces cuando yo viva las situaciones no tendría que entrar como en incertidumbre o miedo de vivir la experiencia, porque la misma realidad me está llevando a vivir la experiencia. Por lo tanto van a estar los recursos ahí. Que yo los pueda ver, ese es otro proceso, pero al menos tener la certeza de si yo estoy viviendo esta experiencia es porque los recursos están ahí. Y bueno, los dejo con esto y nos vemos el día de mañana. Bye bye.